Cordial saludo, compañeros y tutora. Con esta presentación desarrollamos la fase 3 del curso Ciudadanías Comunicativas, donde abordamos las temáticas de noción de ciudadanía, modelos de ciudadanía y democracia. Iniciar por decir que el concepto de ciudadanía en sus inicios estuvo ligado para los aristócratas, es decir, para las élites más importantes de la sociedad de ese entonces. Hoy por hoy el concepto de ciudadanía y democracia ha recorrido un largo camino para llegar a expresarse como lo conocemos hoy. En este sentido, nosotros a lo largo de la historia se han dado varios modelos o formas de entender el concepto de ciudadanía, iniciando desde el modelo de Grecia, que es representado en dos sistemas, el modelo ateniense y el modelo espartano. En el modelo ateniense se forjó la idea de que la ciudadanía partía del pueblo, ¿sí? Y que con la participación del pueblo, a través de los espacios democráticos de las asambleas, la ciudadanía residía en el pueblo. Es así como en Atenas se da un gobierno que consiste en la timocracia, donde anteriormente los que gobernaban era la élite aristócrata, y con la timocracia se viene a compartir el gobierno, participando tanto el pueblo como los aristócratas. Las decisiones se toman en asamblea y se fomenta el concepto de la expresión libre, donde en asamblea los ciudadanos podían tomar decisiones de forma libre, conforme a los derechos concedidos. Este concepto de ciudadanía en Atenas llega a tener su máxima expresión con Pericles, quien la lleva a su máximo esplendor de una forma democrática, dándole al pueblo la manera de interesarse en los asuntos de la polis. En Grecia también conseguimos el modelo espartano, que este consistía en un tipo de democracia, donde participaban en el gobierno, es decir, es un sistema de gobierno mixto, donde tanto el pueblo como la aristocracia hacían el gobierno. Aquí en Esparta, como su sistema estaba basado en las conquistas militares, el hecho de ser ciudadano incluía este, que tenían reservado el derecho a ser militar. Eh, en Esparta, los militares no se involucraban en actividades de trabajo manual. Esto estaba únicamente reservado para los esclavos, tanto así que Esparta el número de ciudadanos era poco frente al número de esclavos que tenían. Y la meta del modelo espartano era defender el orden y la estabilidad. Y su sistema socioeconómico estaba basado, como ya indicó, en la esclavitud. Con el modelo romano podemos indicar que este se dio en varias fases. Una fase que involucró a los emperadores del periodo de los Gracos, donde se dieron ciertas extensiones de la ciudadanía tanto a los pueblos latinos y a los pueblos itálicos. Eh, la característica de este modelo
de ciudadanía romano que tuvo cierto grado de mayor vigencia en el tiempo es que hacia lo largo de este periodo conseguimos que se fueron dando distintos grados de ciudadanía, ¿sí? Eh, donde digamos como Roma fue este un imperio que fue conquistado año tras año, eh, conforme se iban conquistando estas nuevas tierras, se iban incluyendo al imperio poblaciones, y eso hacía que no todos fueran, digamos, ciudadanos romanos. Ya con el pasar de los años y de los gobiernos, estos fueron entendiendo que debían ir extendiendo, haciendo excepciones, otorgando derechos, y por eso iban distinguiendo como unos tipos de ciudadanía en diferentes grados. Aquí contamos con la época del Principado, que fue una de las épocas más importantes del modelo romano. En esta época se adopta un solo código para todos los ciudadanos. Eh, Aquí encontramos que se otorgan obligaciones y derechos. Eh, con la Constitución antoniana, se alcanza el máximo nivel de igualdad y amplitud de derechos en cuanto a la ciudadanía, y es así como el modelo romano fue inspirado en base al principio de ciudadano, y perduró por muchos años hasta que con la caída del Imperio Romano prácticamente fue eh, desterrado, pero más sin embargo así dejó fundada las bases para que pueblos venideros, gobiernos venideros se inspiraran eh, para otorgar derecho a los ciudadanos en términos políticos y civiles. Con el modelo cosmopolitismo estoico, eh, este modelo se fundamenta en la idea de la ciudadanía universal, procura por la fraternidad universal, priorizando la humanidad. Eh, Su meta es la comunidad universal de derecho. Eh, Aquí vemos que este modelo busca concebir la ciudadanía más allá de una frontera, de un territorio, de un país. Lo concibe como el derecho universal que tiene todos los hombres de ser libre, o de sentirse que pertenecen al mundo. Eh, es así como lo importante para este modelo no es la individualidad, sino que pone como prioritario a la humanidad en sentido general. En este mismo sentido de cómo interpretar el concepto de ciudadanía a lo largo de la historia, vemos que entramos a un periodo de transición a la modernidad, donde surgió la caída del Imperio Romano. Esto trae consigo que la idea de democracia entre en crisis. Se conciben modelos políticos menos igualitarios, más sin embargo la idea de ciudadanía no pudo ser erradicada del ideal del hombre, en el sentido que a pesar de que se dan estos cambios drásticamente, y se implantan gobiernos más totalitarios, eh, los derechos que ya se habían conquistado, o las conquistas en términos de derechos civiles y políticos, siguen reinando en la mente para, digamos,
con la venida de la Ilustración, el Renacimiento, surgen de nuevo estos conceptos para la construcción de una ciudadanía más igualitaria. Es así como en esta época surge el cristianismo y la ciudadanía, donde los obispos asumen el poder tanto eclesiástico como político en las diócesis. Eh, la vida en esta época también es comunitaria, pero vista desde un punto de vista religioso. La idea de justicia implica para esta época lo divino. Obviamente estamos hablando de una época donde la iglesia era la que era la protagonista del momento. Con el modelo de las ciudades estados italianas, lo que se da es que en este momento de crisis de la ciudadanía surgen ciudades repúblicas, las cuales gozan de autoridad política y judicial, donde podemos hablar que existía una democracia directa. Eh, eh, se, se adquiere la ciudadanía en estas ciudades repúblicas con el hecho de poseer una propiedad en esta. Es así como se da un ambiente propicio en esta época, en estas ciudades italianas, entre estas Génova, Milán, Pisa, Venecia, Siena, eh, y es allí donde surge el Renacimiento, donde con esto se viene a forjar la idea de ciudadanía de forma más fuerte, este, para así pasar a la época de las revoluciones, donde se da la revolución americana y la revolución francesa, las cuales fueron inspiradoras este, por el lado americano. Se da una ruptura con la oligarquía o con la jerarquía británica. Así surge un nuevo estado, los Estados Unidos de América, y con esto aparecen nuevos derechos, entre los derechos a ocupar cargos públicos, al derecho a la libertad de expresión escrita. Surge también derechos civiles, políticos. eh, Cualquier ciudadano tenía derecho a ocupar un cargo público. Eso sí, se excluían a los esclavos. Con la Revolución Francesa, se da la conocida Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Este, Se fundamenta esta revolución en la soberanía popular, lo cual implica una participación directa del pueblo en sus asuntos, eh, y se hacen concesiones de derechos políticos y civiles, de tal forma que con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Derecho del Ciudadano se plasma como un, un ideario para que sirva como de impulso para que muchos otros territorios, países de allí tomaran muchos de los modelos que se fundamentaron en, en, en la elaboración de sus constituciones, y porque aquí obviamente existió, digamos, una fuerte premisas filosóficas conceptuales en la elaboración de estos fundamentos, en los cuales
se dieron estas dos revoluciones. El modelo de ciudadanía en la contemporaneidad, lo que se analiza es que el concepto de ciudadanía viene en esta época a verse ligado como al hecho de pertenecer a un territorio o a una nación. Es decir, la ciudadanía se mira en términos de pertenecer o estar ligado a un determinado territorio. En esta misma época, en cuanto a la ciudadanía, en la contemporaneidad vemos que se fueron también logrando otras conquistas en cuanto a los derechos de los negros americanos y la mujer. eh, los negros americanos, a pesar de en los Estados Unidos haberse visto tanto avance con la concesión de derechos ciudadanos, tanto civiles como políticos, eh, ellos no contaron con la misma suerte. Entonces vemos que con la abolición de la esclavitud proclamada por Abraham Lincoln, fue mucho más después donde realmente los negros pudieron estar en igualdad efectiva con los blancos. Lo mismo con la mujer, donde en muchos casos para ser ciudadano se tenía que contar con determinada propiedad, y las mujeres siempre estaban excluidas de este derecho. En la modernidad, la mujer ya pasa a ser sujeta a derechos, eh, eh, tanto derechos políticos como civiles y económicos. Ya en términos más modernos, eh, o, surgen los modelos de ciudadanía como hoy en día se conocen más. En este sentido tenemos el modelo de ciudadanía liberal, cuyos principios son libertad, moral pública, individualismo, participación política, neutralidad. El modelo de ciudadanía republicana se fundamenta en la idea de libertad, igualdad, justicia, ciudadanía deliberativa y activa, y educación del ciudadano. El modelo de ciudadanía comunitarista, en este sentido, como su nombre lo indica, lo que busca es que prevalezca lo comunitario frente a lo individual, y como ejemplo de tenemos el nacionalismo, que fue, digamos, en términos de, expresar la ciudadanía, estuvo ligado a cómo poner, digamos, lo comunitario en términos de, de la patria, en términos buscar, digamos, enfatizar en una idea grupal beneficio de la comunidad, aunque en muchos casos en la práctica, digamos, no fuera así. Pero en su filosofía estuvo ligado a ver el modelo de gobierno, desde el modelo de ciudadanía, desde un ámbito estrictamente comunitario. Con el modelo de ciudadanía diferenciada, esto implica que dentro de una sociedad siempre existen grupos cuyo influencia sobre otro es mayor. Es decir, los grupos minoritarios siempre van a ser los más afectados. Entonces aquí lo que se busca es que se reconozcan los derechos a los grupos minoritarios. En fin de evitar injusticia, lo que se aboga es porque se apliquen, digamos, políticas diferenciadas que sean específicas a favor de los grupos minoritarios, y de esta forma, digamos, generar la igualdad requerida entre los diferentes ciudadanos, a pesar de estar en diferentes estructuras sociales. Con la ciudadanía multicultural,
o modelo de ciudadanía multicular, muy relacionado con el modelo de ciudadanía anterior. Lo que se busca o lo que este defiende o establece que tres condiciones donde indica que los grupos desfavorecidos de mujeres discapacitados deben de tener derechos especiales por un espacio de tiempo determinado. También pone énfasis en los grupos de inmigrantes o minorías étnicas o religiosas, las cuales deben ser acreedores de derechos multiculturales, esto por su misma naturaleza. También pone énfasis en los grupos o minorías nacionales que exigen derecho autónomo o autogobierno, lo cual garantiza una mejor autonomía y representación de los mismos en el Estado. En este modelo podemos encontrar, digamos, que se deben abogar por políticas o enfoques diferenciales acorde a la, digamos, cosmovisión o diferencia de cada uno de los grupos minoritarios, étnicos, religiosos, culturales que coexisten en un determinado territorio, respondiendo así a ciudadanía diferenciada en términos de derechos políticos, civiles, económicos, dentro de estos entornos. Con el modelo de ciudadanía posnacional, lo que mira es la implicancia de que busca unificar estados plurinacionales y pluriétnicos, surgiendo así una ciudadanía incluyente. Aquí lo que se mira es en términos de una región, cómo se puede integrar más allá de los países, de las fronteras, y mirar, digamos, bloques de ciudadanía en términos comunes. El sistema de ciudadanía cosmopolita, fundamentado como en el sistema de ciudadanía estoica, donde lo que se mira es una ciudadanía en términos globales. Aquí, digamos, el ciudadano debe ser visto como de forma global, y lo cual conlleva a que se formule una democracia universal, cosmopolita, y se goce de un sistema de derechos y deberes de alcance universal. Queda así pues reconocido, diferenciado los diferentes modelos de ciudadanía desde la antigüedad, partiendo con Grecia, el modelo ateniense y espartano, hasta la actualidad, en la modernidad, que hablamos de ciudadanía de índole cosmopolita o ciudadanía más acorde a las realidades de los habitantes de un determinado territorio, o una ciudadanía universal. Así pues se ha logrado, digamos, establecer la noción de ciudadanía, diferenciar los distintos modelos de ciudadanía tratados en la unidad del curso.